Muy buenas tardes y bienvenidos a El Club en la radio de Onda CRO. Todos los jueves, de 4:30 a 5:30, los miembros de clubagencias.com debatiremos y analizaremos el sector de la comunicación. ¿Qué queremos de ella? ¿Hacia dónde va? Me acompaña Laila El Cadi, con la que dinamizaremos estos debates que comienzan hoy. ¿Cómo estás, Laila? Muy bien, Álvaro, muy buenas tardes. Gracias por invitarme aquí. Bueno, pues muchas gracias, Álvaro, muchas gracias a nuestros invitados. Lo primero es recordar a nuestra audiencia que a través del hashtag #Club Radio en Twitter podéis seguir esta intervención, y también, si lo que queréis es participar enviándonos todas aquellas dudas que queréis que nuestros expertos en comunicación cada semana contesten o generar un poquito más de debate, pues podéis hacerlo en esa almohadilla, Club Radio, y además también siguiendo el hashtag de clubagencias.com, que es @clubagencias. Lo he dicho bien, ¿no, Álvaro? Sí, @clubagencias, sí. Bueno, pues el teléfono también, si queréis entrar en directo, por aquello de que os da por entrar y hablar, pues es el 91 726 9066. El Club en la radio, debatiendo sobre comunicación. Y ahora sí, Álvaro, creo que es el momento de que nos presentes a nuestros invitados de hoy, de este primer debate del Club de las Agencias. Pues así es, hoy tenemos aquí en este estudio a tres agencias de clubagencias.com con tres invitados, por qué no decirlo, de categoría. Gerardo López, director de la agencia Comco, bienvenido. Hola, buenas tardes. Bueno, Comco es una consultora independiente formada por un equipo que suma 40 años en el sector de la comunicación y que nació en 2008, justo con el inicio de la crisis de las hipotecas subprime. Efectivamente, vamos a cumplir este año nuestro 5º año de andadura, y la verdad es que la experiencia ha sido, o está siendo, apasionante, y el haber nacido en un momento como el nacimiento de esta crisis en la que estamos inmersos, pues ha supuesto para nosotros un desafío importante y una oportunidad. Entonces aquí estamos, seguimos después de 5 años, y la verdad es que creciendo. Y estáis aquí para quedaros. Hombre, estamos aquí con la intención de quedarnos. Ya te digo que estamos creciendo y nació la agencia con 3 personas, hemos duplicado el número de personas que estamos trabajando allí, hemos duplicado el número de clientes, bueno, duplicado no, porque nacimos con un cliente o 2, o sea que ahora ya tenemos muchos más clientes, y la verdad es que está resultando muy interesante, es una experiencia increíble, y sí, tenemos vocación de permanencia, sin duda. Perfecto. Pues nada, bienvenido Gerardo, y a su lado le acompaña Carlos Molina, director de desarrollo de negocio de Bear Relations. Bienvenido. Muchas gracias. Bear Relations, además, que es una agencia de comunicación y social media que ganó el premio de los mejores de PR de 2012, así que un placer tenerte aquí con nosotros. Pues yo encantado de volver al lugar de los hechos, donde pudimos estar en esa fiesta estupenda con vosotros hace poquito, y muy agradecido a toda la gente que votó, que consideró que éramos que fuimos la mejor en 2012, y esperando pues poder estar a la altura este año, ¿no? Es un reto importante. Muchas gracias. Y luego nuestro tercer invitado es Pablo Piva, el director general de QNIC, que estuvo aquí hace 2 semanas. Bienvenido, Pablo. Muchas gracias. Encantado de estar aquí otra vez. Bueno, él nos comentó cómo trabajan desde la agencia QNIC y que es un grupo de comunicación especializado en crear y gestionar conversaciones útiles entre las marcas y sus usuarios. Así que un placer también tenerte aquí. Es así. O sea, el contenido como gran instrumento, ¿no?, para enriquecer las conversaciones entre marcas y usuarios, ¿no? Digital, contenido y comunicación en PR, fundamental hoy en día. O sea, el contenido, estamos ahí nosotros en el programa Atrapados en las Redes, que hay por las mañanas aquí en Onda CRO, se habla mucho del marketing de contenidos, y que el contenido, quieras o no, es el rey. Es así. Es el rey. Es el rey, es el emperador. Bueno, el rey en verdad es el consumidor, mejor dicho, usuario, pero el contenido es un medio. Bueno, pues muchísimas gracias a los tres por estar aquí, Paolo, Gerardo y Carlos. Gracias. Y ahora vamos al grano, si os parece. Y bueno, pues ¿cuáles son los temas que vamos a tratar esta tarde en este primer debate aquí en el Club de la Radio? Pues Laila, en este primer debate tratamos 3 temas que están dando mucho que hablar dentro del sector de la comunicación. Intentaremos abarcar todos hoy.
y si no es posible, hablaremos sobre estos temas la semana que viene. El primer tema es sobre las empresas como generadoras de contenidos, el segundo sobre los influencers y, por último, un concepto que está cogiendo fuerza dentro del sector de la comunicación, que es el social business. Y os volvemos a recordar el hashtag, que es #ClubRadio, para si alguien quiere participar aquí, pues ya sabéis dónde podéis hacerlo. Bueno, y sin más dilación, vamos a empezar ya con el primer tema, con nuestros invitados, las empresas como generadoras de contenido. Se me viene a la cabeza algunos términos como, por ejemplo, branded content o content marketing o brand journalism. Carlos Molina, de Bear Relations, ¿son las empresas las que tienen que generar contenido o son las agencias las que se lo tienen que suministrar? ¿Tú qué piensas? Las agencias son un colaborador, son un proveedor y un asesor, un consultor de las empresas. Quien tiene que abanderar esa generación de contenido siempre tiene que ser la empresa, ¿no? Y tiene que hacerlo desde un punto de vista desde el que entienda que el contenido forma parte fundamental de su estrategia de comunicación. No es algo que se hace por hacer, sino que tiene sentido para contactar con sus públicos, con sus consumidores, con potenciales clientes o simplemente con una comunidad que puede crecer a su alrededor porque tiene conexiones con ella, ¿no? Sí que estamos viendo que cada vez más, y quizás lo que le estamos poniendo nombre a cosas que ya sucedían, pero no habíamos etiquetado, que las empresas son una fuente primaria de información o de contenido y que pueden contactar directamente con sus públicos, ¿no? Tienen formas de hacerlo y no siempre de una manera necesaria a través de terceras personas o de terceras entidades, sin que eso signifique que vaya a desaparecer otro tipo de relaciones perfectamente válidas, que funcionan, que son muy útiles, son muy necesarias, como la relación con los medios de comunicación. Pero bueno, las empresas tienen que, bueno, si son capaces de generar esa información y de generar una afinidad con los públicos también de manera directa. Gerardo. Yo creo que las empresas ahora mismo están viviendo una situación muy, muy compleja, ¿no? Una situación de transformación. Y por otro lado, los medios de comunicación también. Los medios de comunicación están sufriendo la crisis económica que sufrimos en conjunto, o que sufre en conjunto la economía, pero además están sufriendo una crisis muy particular o está afectando de una forma muy particular a los medios de comunicación esa crisis que tenemos en conjunto. Entonces, eso hace que, desde mi punto de vista, las empresas perciban a los medios de comunicación como un canal un poco alejado ya o como un canal difícil, porque, por ejemplo, para hablar de lo que hacemos todos los días, ¿no? En comunicación convencional, cualquier iniciativa, desayuno de prensa, rueda de prensa, encuentro de la empresa con los medios de comunicación, cada vez es más complejo del modo tradicional, ¿no? Porque los medios cada vez tienen menos gente, porque incluso es que los periodistas no pueden desplazarse porque son pocos, no les pagan el transporte, en fin, una serie de problemas que están sufriendo las empresas de comunicación o las empresas de medios de comunicación que hacen que eso sea poco operativo y que realmente el éxito de esas convocatorias sea mínimo. Entonces las empresas o nuestros clientes, empiezan a observar o a buscar nuevas formas de llegar a esos medios de comunicación, además nuevas formas de llegar a su público objetivo, que no son los medios, sino que son sus consumidores, sus clientes, en fin, todos aquellos que tienen intereses relacionados con la actividad de la empresa. Entonces, yo veo que estamos en un momento muy trascendental, ¿no? De transformación grande. Por un lado, las propias empresas no saben muy bien cómo llegar o cómo hacer llegar su mensaje o su contenido a los medios de comunicación y a la sociedad en su conjunto. Y por otro lado, nosotros, como agencias de comunicación, también tenemos un desafío extraordinario, que es el darles asesoría a esas empresas y el ver qué vehículos tienen o pueden utilizar para llegar a sus stakeholders y a todos sus intereses, ¿no? Paolo,
¿Cuál es tu opinión? Es que claro, da para mucho, ¿no? Mucho esto, ¿no? Entonces, volviendo un poco al origen de la pregunta, claro que las empresas y las agencias, porque yo lo veo como un uno, ¿no? Un todo, mejor dicho, ¿no? El equipo tanto de comunicación de una marca como de una agencia tienen que crear su propio contenido. Entonces, esto es evidente. El contenido, además, para poner un adjetivo, contenido útil, y da un poco igual quién sea el target final. Quiero decirte, el target final es un usuario, no un consumidor. Es un usuario, alguien que va a consumir esa comunicación, ese contenido, que puede ser evidentemente un usuario final, puede ser un medio, puede ser un cliente, puede ser un empleado, puede ser un accionista, ¿no? de esa marca. Por tanto, es fundamental que la construcción de ese contenido sea un contenido útil y que persiga un objetivo fundamental en función del target al que te estás dirigiendo. Por tanto, sí, la ocupación de las agencias, obviamente, hoy en día, y estoy muy de acuerdo con lo que decías, Gerardo, en cuanto a que hay una especie de descolocación, ¿no? de las marcas porque el modelo ha cambiado. Sí, probablemente ha salido aquí 100.000 veces en las más de 300 ya entrevistas que lleváis aquí, ¿no? en este medio, lo cual me alegra mucho. Ha salido ya que evidentemente el modelo cambia. Es decir, y lo voy a simplificar mucho, ¿no? Digamos, una persona, un medio. A partir de aquí, medio ya somos todos, ¿no? Entonces, la marca pierde absolutamente el control de la comunicación, la marca pierde la eficiencia en la comunicación tradicional y la marca dice, ¿qué hago ahora? Pues lo que tienes que hacer es atraer a las comunidades que te interesan a través de un contenido interesante. Pero Pablo, una cosa, yo te pregunto, ¿siguen las empresas de comunicación confiando en los profesionales de comunicación? Quiero decir, ¿las empresas ahora intentan contratar a agencias o se están dando cuenta de que en su mismo hecho, dentro de ellas tienen que tener a profesionales de la comunicación para generar ese tipo de contenidos relevantes? Tienen que contratar y seguir confiando en ello, digamos, en ese sentido, ¿no? Es decir, aquí hay... cuando me dices las empresas te refieres a las marcas, ¿no? No a las agencias. Exacto, ¿vale? Las marcas, los clientes. Sin duda. ¿Qué sucede? Cuando hablamos de contenido queda todo como muy genérico, ¿no? ¿Qué es contenido? ¿No? Digamos, bueno, el contenido es algo, digamos, un contenido tiene que estar primero alineado al objetivo de comunicación de la marca y sobre todo pegado a los valores de la marca. Es decir, si yo soy una empresa que quiero proyectar innovación dentro de mis valores y eso lo quiero distribuir, digamos, a nivel de información a lo largo de un año en un plan estratégico de comunicación, el contenido que tiene que construir es un contenido que sume sobre ese valor que es la innovación. ¿Ese contenido cuál es? Es un contenido que construyes desde el día a día de que tú haces, es un contenido editorial de tu día a día como empresa, en RSC, en producto, en política para empleados, y luego es verdad que tienes que crear un contenido que salga un poco de esto, que es donde entran las agencias a jugar, en construir, digamos, contenido de esos valores. Por ejemplo, si tú te dedicas a la innovación y eres una empresa que te dedicas a tecnología, pues, por ejemplo, construye un canal donde distribuyas información desde tu expertise hablando sobre tecnología. Es un contenido propio de la compañía, digamos, propio de la compañía que después tendrá que distribuir. Luego hablaremos de los influencers, porque ahí entra muy en juego toda la parte de... Gerardo, ¿querías hablar tú ahora mismo? Sí, yo creo que tienen que ser los dos, o sea, que las empresas ahora mismo, más que nunca, están buscando los clientes están buscando asesoramiento y nosotros lo percibimos. Pocas veces como en estos últimos 6 meses hemos tenido llamadas, peticiones, propuestas, luego unas salen adelante y otras no. Pero lo que sí percibes es una verdadera inquietud entre las empresas y entre las marcas por ver cómo pueden construir contenidos que sean significativos. La relevancia ahora mismo en el panorama, en el conjunto de la comunicación, digamos, de toda la comunicación que se produce a través de los medios convencionales y a través de los medios, de los nuevos medios online, las redes sociales, etcétera, es cada vez adquirir relevancia es cada vez más difícil y las empresas lo que buscan sobre todo es que les ayudemos, o al menos eso es la demanda que a nosotros nos llega, que les ayudemos a ser relevantes y a dar relevancia a esos valores, a distribuir ese mensaje, y distribuirlo con relevancia, o sea, con fuerza, que se oiga cuáles son sus valores y que se les identifique claramente. Porque las redes sociales, si bien son un canal extraordinario que facilita mucho la comunicación, por otro lado, también en alguna medida la dificulta, porque la comunicación, desde mi punto de vista, requiere de dos actores, el que habla y el que escucha. Y muchas veces las redes sociales provocan que no se escuche, no hay nadie que escuche, todos hablamos, todos producimos, pero
pero no sé, esa escucha no se percibe, no sabemos realmente si alguien nos está escuchando. Por ejemplo, estoy pensando ahora mismo en un cliente en concreto y en una red social en concreto, que se preguntan si es útil estar ahí, en LinkedIn en concreto, ¿no? Porque dice, es que no es más que un zoco, todo el mundo está vendiendo cosas y nadie, o sea, los debates, hay 1000 debates, pero casi nadie participa en ellos. Sí. Entonces, ese es un problema grave que ahora mismo perciben los clientes y que nosotros, yo creo que, bueno, pues tenemos que tratar de aportar un poco de luz, ¿no?, desde nuestra experiencia. Yo creo que eso que estás comentando de la presencia en redes sociales por parte de las marcas, yo creo que si bien su departamento de comunicación, si lo tiene o no lo tiene, no está muy claro, no sabe muy bien, sí que es cierto que las agencias tenéis la obligación de decirle, tu marca, por tus características, tiene que estar en esta y en la de más allá. Y no te valen todas, no vale que estés en Pinterest si no tienes nada que ofrecer de imagen, y no vale que estés en Instagram si en 3/4 de lo mismo. Yo lo que me refiero sobre todo es en el tema de son las agencias las que determinan, no determináis, sino que le decís al cliente. Llega un momento en el que le decís al cliente, o sea, es que esto es lo que tenéis que hacer. O sea, tú me has dicho antes, los clientes quieren nuevas formas de comunicar. Sí, claro. La rueda de prensa y la nota de prensa, pues como que ya no, la gente recibe muchas notas de prensa y se pierde en la maraña. Vale, realmente estos clientes, al igual que cuando les planteabais que era necesario estar en redes sociales, estos clientes realmente están receptivos a estas nuevas formas de comunicar. Carlos, por favor, que no ha hablado mucho en esta primera oleada. Yo creo que te puedes encontrar todavía posiciones muy diferenciadas, pero sí que existe una conciencia de que tienen la necesidad de estar en el medio digital. Es verdad que en muchos casos no saben muy bien cómo, o no saben muy bien pareciéndose a quién o con qué objetivo. De hecho, uno de los problemas que existe a la hora de definir una planificación estratégica en medios sociales es cómo voy a medir el tipo de impactos que voy a tener. Y cuando digo cómo voy a medir, no me refiero a cuántos impactos voy a lograr o a la manera tradicional, sino de qué manera voy a considerar que mi presencia es la adecuada, cómo voy a justificar o cómo voy a evaluar lo que estoy haciendo. Te pongo un ejemplo. Creo que normalmente se cae en el error de considerar que cualquier cosa que hagas en medios sociales lo tienes que medir en concepto de volumen de impactos o volumen de interacciones. El ROI famoso. Sí, pero más bien por volumen de conversación, ¿no? Antes comentaba Gerardo el tema de bueno, que no quiero estar en LinkedIn porque no hay mucho debate y poca participación. Quizá lo que no estás es en el debate correcto, puede pasar. O no estás en la red adecuada y por tanto no se canaliza el debate de manera correcta. O a lo mejor un determinado volumen de conversación para el perfil que tienes como empresa es bueno, porque la calidad del debate sí es positiva, pero no la cantidad de impactos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que como nos interesa el número de impactos, el número de ruido mediático que se genera, buscamos generar aquellos contenidos que mayor notoriedad pueden lograr, independientemente de a quién vayan dirigidos, independientemente del perfil de la empresa, etcétera. ¿Qué es lo que consigues? Un ejercicio muy simple. Escoge 3 compañías de un mismo sector, busca sus perfiles en Facebook, si lo tienen, coge 2-3 posts realizados en la última semana, quita quién publicó cuál, los mezclas y enséñalos a otra persona. Probablemente ninguno sepa a qué compañía pertenece el post, porque se está dando muy a menudo que lo que una compañía publica en una red social podría publicarlo perfectamente otra, independientemente de su sector. Es decir, porque al final lo que mucha gente busca es el impacto. Sí, porque no hay contenido de calidad. Claro, la cantidad. Muchas veces te buscan la cantidad y olvidamos el objetivo. Claro, es decir, a ti te dicen, si funciona la infografía más que el texto, si funciona más publicar a tal hora de la mañana que a tal hora de la tarde, si funciona más hacer un guiño o poner un emoticono en un texto breve, pues vamos a hacerlo para conseguir ¿qué? Más impactos. Pero ese es tu público, ese es tu objetivo, ¿qué estás consiguiendo después?
Pero eso se le traslada bien al cliente, porque el cliente yo creo que es el que le cuesta ser más receptivo en este campo. Hombre, yo creo que las empresas tradicionales, las grandes empresas que normalmente son las que se dirigen a las agencias de comunicación, bueno, y eso también está cambiando, porque ahora ya pequeñas empresas, por otro modo de facturación, etcétera, lo ven más cercano, ¿no? Pero bueno, los clientes tradicionales les cuesta, una compañía normalmente es una gran maquinaria a la que le cuesta un tiempo asumir un cambio, lo analizan, lo exponen, lo revisan, lo votan, lo rebotan, y cuando toman la decisión, pues quizá nos parezca que es tarde, pero bueno, yo creo que eso es algo con lo que tenemos que jugar. Las empresas por lo general son conservadoras y por lo general lentas en la toma de decisiones, más lentas de lo que la comunicación requiere y por supuesto mucho más lentas que lo que la comunicación social requiere. Pero por ejemplo, hace bien poco que una empresa española como es el Corte Inglés, conservadora, tradicional, etcétera, ha tomado la decisión de trasladar la atención al cliente a través de Twitter. Vamos, de hacer unos perfiles en Twitter para gestionar la atención al cliente. Bueno, yo creo que eso es una decisión muy significativa, ¿no? De cómo las empresas sí que están viendo que es eficaz cuando realmente se les explica bien y cuando es útil esa red social para el objetivo que quieren cumplir. Lo que tú decías antes, muchas veces nos olvidamos, por la cantidad de impactos y seguidores, nos olvidamos de el objetivo, el valor que queremos transmitir, que es lo más importante, sin duda. Mira, Gerardo, yo quería preguntarte una cosa. Al final las empresas lo que buscan son resultados. Quiero decir, entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer las agencias de comunicación? ¿Convencerles de que lo mejor es que el contenido es el rey, que eso es lo verdaderamente importante? Las agencias de comunicación lo que tienen que hacer es ayudarles a trasladar sus valores y su mensaje de la mejor forma posible. Entonces, yo creo que lo coherente es trasladar al cliente lo que realmente pensamos. O sea, tú no debes de estar en Facebook, aunque eso pueda parecer que es ahora mismo una herejía, pero es que puede ser que a una empresa de gran consumo no le interese estar en Facebook porque genera tal cantidad de ruido que no puede atender ese ruido correctamente, ¿no? Un gran centro comercial, yo qué sé, bueno, puede darse esa circunstancia en Facebook, en Twitter o tal, o tienes que estar así o así. Yo creo que nuestra obligación es ser lo más sinceros posible, para eso me parece que nos contratan, y bueno, y darles los cauces por los que nosotros creemos que desde el punto de vista profesional y de nuestra experiencia van a tener más eficacia, ¿no? Y su inversión va a ser más rentable. Pablo. Hemos pasado en un breve espacio de tiempo, no ahora, me refiero en el último año, en casi escuchar por parte de las marcas, yo no voy a estar en social media, cuando no eran decir no vas a estar, es que tú estás, digamos, ahí, las conversaciones están ahí. Otra cosa es que quieras liderar esas conversaciones, efectivamente decir clarísimamente una marca, tus canales, digamos, de redes sociales son estos dos. En tu caso, por tu perfil mucho más profesional, pues es un Twitter o un LinkedIn. En un tema mucho más de consumo podrían ser otros. Retomando la pregunta de Laila, por supuesto que sí, es decir, no hemos dejado de ser en ningún momento consultores y expertos de comunicación, es decir, y hay que decirlo en mayúsculas y en voz muy alta y muy orgullosos, es decir, porque sabemos de esto. También es verdad, tampoco nos vamos a engañar entre todos, además recuerdo que con Laura lo comentamos un día, es verdad que todos estamos aprendiendo, tampoco nos volvamos locos, y sobre todo en términos de métricas en social media, en ese sentido, porque básicamente en función de los objetivos que tú busques, pues buscarás la métrica que quieras seguir, ¿no? Volviendo un poco, además, no solamente en tema de consultoría, sino también al tema del brand journalism o el branded content o el contenido para marcas, no nos olvidemos una cosa, es decir, el contenido se está haciendo hoy en día porque es es la esencia de atracción de los usuarios a la marca, porque el modo tradicional de hacer comunicación, llámalo publicidad, llámalo marketing directo, el marketing directo era un paso intermedio a lo que es ahora mismo la orgía, ¿no?, de lo digital, ¿no? Es decir, no funciona. La comunicación, digamos, más allá de la comunicación y PR, sino la comunicación en su completa acepción es ineficiente para las marcas si respondiera o siguiera las pautas tradicionales. Además, presupuestos recortados, presupuestos mínimos y por tanto utilización de presupuestos. Claro, las marcas se dan la vuelta, oye, ¿qué es esto de lo digital? ¿Qué es esto de lo social media? Tengo que entrar. Y claro que nuestro papel es fundamental, tanto en asesoramiento y recomendación de estrategias para esas marcas, como en asesoramiento de contenido y producción del mismo.
Vale, Pablo. Carlos, ¿querías hablar tú? Sí, lo que estaba comentando Pablo me recordaba también otra cosa que es importante, que es quizá un reto que también hay cuando estamos aconsejando o tratando pues, con una marca, con una empresa, acerca de su estrategia de contenido, su estrategia de presencia en medios sociales. Y es que, efectivamente, la publicidad o los formatos tradicionales no funcionan, o por lo menos no funcionan, desde luego, de la manera que se espera que funcionaran. Y cuando hablamos de la generación de contenido como una manera diferente de aproximarnos al consumidor, al público objetivo, etcétera, hay que tener una cosa, sin embargo, en cuenta. Y es que de la misma manera que no podemos, es muy difícil controlar al modo tradicional, el impacto, la repercusión de los contenidos que generamos, tenemos que asumir, por lo menos en buena parte, que ese contenido que produce la marca, que produce la empresa, probablemente va a ser, digamos, manipulado, va a ser modificado por los usuarios. Y no hay que pensar que eso sea algo negativo en sí, pero es algo que le da mucho miedo a las empresas. Es decir, lo que yo produzco, un vídeo, un contenido, pues no sé, algo más o menos ajustado a un formato, va a coger la gente, va a empezar a modificarlo, va a transformarlo en otra cosa distinta. A veces puede que sea para algo que no te va a gustar, pero tienes que estar preparado para eso y aceptar que la manera en que se relaciona la gente y que interactúa con tu contenido, igual que lo hace con el contenido propio o de terceros, es así. Esas son un poco las reglas, atendiendo por supuesto que luego pues siempre hay límites, ¿no? Pero esa forma diferente de conducirnos en el entorno digital en cuanto a la gestión y a cómo utilizamos el contenido, es algo que cuando te enfrentas a ello de verdad hay muchas marcas que sienten un poco de aversión, sí. Y hay que ayudarles a entender cómo posicionarte ahí, cómo afrontar ese reto. Decías... Totalmente de acuerdo, además rescatando lo que decía Gerardo antes, es decir, ahora mismo estamos en un bar de conversaciones que pueden ser ineficientes, por llamarlo de manera, o que se pierden, pero es que estamos en un entorno donde no es que no se escuche o se deje de escuchar, es un entorno, las redes sociales, donde se reinterpreta, lo cual es maravilloso. Es decir, al reinterpretar significa emociones y por tanto, digamos, intenta que el contenido que tú distribuyas, que sea un contenido de útil, te ayude a que el usuario te reinterprete de forma positiva. Esto es clave. Y por último, no sé si en ese sentido, también para poner encima de la mesa, me gustaría, hablabais antes del objetivo y es para compartirlo y vosotros me decís, pero al final todo esto, sobre todo una estrategia de contenido en online, en digital, en social media, al fin y al cabo es para que cuando yo busco una marca la encuentre. Claro. No nos olvidemos de esto, es decir, entonces, oye, eso significa que todo lo negativo de la marca, el otro día hablaba con una marca, y dijo, entonces esto de aquí abajo, que en la página 1 en Google aparece pues, críticas y tal, pues lo que tienes que hacer es construir en positivo para que eso desaparezca, pero no lo vas a eliminar. O sea, tienes que hacerles ver que su reputación en social media, además, es que es eso, es precisamente, sale mal, no pasa absolutamente nada, tienes la oportunidad de construir. Claro, depende de ti. Claro, ahora ya ese mensaje de que se hacía antes en comunicación unidireccional de la compañía a los stakeholders, al cliente, de yo hablo y te critico, pero no me gusta lo que me estás criticando, por lo tanto no lo escucho o lo ignoro. Ahora el que haga eso está digitalmente, podemos decir, muerto. Simplemente lo ignora, entonces vamos a dejarlo ahí. Claro, no, entonces el cliente puede hacer mucho daño e incluso pues hacerles ver por vuestra parte, por parte de las agencias, de que hay que darles ese puntito, hay que darles esa vuelta, que es bueno. O sea, que si lo piensas bien, una crítica te hace crecer, ¿no? Ahí... En su justa medida. Pero, es muy difícil trasladar ese mensaje. Pero es difícil trasladar ese mensaje, sí, la es verdad. difícil, pero yo, es verdad, Tú luchas, yo Paolo, lucho por ello, además, honestamente, yo lo veo en las marcas, tanto, digamos, clásicas, convencionales o no convencionales. Hablabas antes del Corte Inglés, el Corte Inglés lleva 2 años y medio, 3 años haciendo branded content, digamos, con series en formatos, como bien sabes, en su departamento de branded content, con lo cual, quiero decirte que es gente que es muy consciente, y en las grandes marcas, en ese sentido, también, claro que hay que luchar en ese sentido, totalmente convencido, vamos. Bueno, pues si os parece, llegamos ya a las 5. Ya hemos hecho un parón, hacemos un inciso breve. Un paréntesis. Exacto, muy bien. Se ha acabado este bloque ya. Se ha acabado ya este bloque, hacemos un inciso y continuamos. Pero antes de acabar, quería recordar nuestro canal de Twitter para que la gente participe y, bueno, pues... que es Almohadilla Club Radio a través de Twitter. El hashtag es Almohadilla Club Radio. Y la arroba Club Agencias. Club Agencias o Onda CRO. ¿Cuál es vuestra arroba? El Club
Club en la Radio, donde la comunicación es más. CRO. Onda CRO, tu radio social media. Y ahora sí, ahora después de este break, de este paréntesis, ahora continuamos y hacemos un cambio de tema, aunque estará todo muy relacionado, que es el tema de los influencers o influenciadores. ¿Qué os gusta más? ¿Cuál de las dos palabras os gusta más? ¿Paolo? Las dos. ¿Gerardo? Yo, influenciadores. Influenciadores, ¿no? Sí. ¿Carlos? Yo prefiero no encariñarme con ninguna porque dentro de un año lo llamaremos de otra manera. Efectivamente. Sí, bueno, porque ahora el consumidor es prosumer o es una cosa, una palabra rara, bueno. El prosumer es maravilloso. Sí. El prosumer te gusta, ¿eh? Bueno, Álvaro. Bueno, Pablo, este es un tema que a ti te apasiona, que yo lo sé, hace 2 semanas me lo estuviste contando. Y yo, para introducir este tema, voy a leer una definición de un periodista económico de expansión, que es Pascual Drake. Y así define influencer. Dícese de aquel individuo que tiene acceso a Internet y que un día se abrió un blog que abandonó cuando apareció Twitter, hizo acopio de seguidores y ahora le llaman las marcas para que hable en su perfil de productos, tuitee sobre tales servicios o haga fotos a tal comida. Eso es un influencer para Pascual Drake. Pablo Piva, director general de Kunic. Yo te pregunto a ti, ¿qué es para ti un influencer? Hombre, va un poquito más allá, ¿no?, de lo que acabas de leer. Es algo más de un señor que tiene un blog que lo cierra para abrir Twitter. Sí. Aparte, es verdad que en la última conversación que tuvimos se nos escapó, no sé por qué, porque estábamos hablando de contenido, y la clave del contenido, más allá de que sea muy atractivo para atraer a los usuarios, que es un punto que te puede suceder, pero la gran clave es que hay que distribuirlo, obviamente, ¿no? Y la gran nueva, una de las redes de distribución nueva, donde además las agencias de comunicación, ampliar, en este caso también digital, ¿no?, porque este concepto, digamos, es obvio que es válido on-off, pero digamos en el on es donde te viene un poco toda esta nueva dimensión, ¿no?, del influencer, pues es clave porque tú en el momento que defines una estrategia de comunicación, que puede ser pues de reputación de marca, que puede ser de lanzamiento de un producto, bueno, pues la que tú decidas, pues tienes que definir exactamente en quién vas a impactar para que amplifique ese contenido, por tanto llegue a la audiencia que tenga que llegar, cumpliendo los objetivos que habías definido inicialmente. O sea que es importante amplificar. Carlos Molina, este influencer ¿está siendo un competidor de las agencias, directores de comunicación, blogueros o incluso medios de comunicación? No, para nada. Así de claro. Pero clarísimo. Otra cosa es, y a lo mejor lo podemos ver un poquito más adelante, que se dé la circunstancia de que un número elevado de influencers o de influenciadores son personas que trabajan en agencias. Eso sí, sucede. Y por otra parte es normal, ¿eh? Es decir, igual que hace unos años y veías cuál era el panorama de blogueros en España y te das cuenta de que la mayoría de blogueros, como tal, era gente del mundo de la tecnología, porque el medio hacía un poco esa conexión entre el que publicaba y el que utilizaba la plataforma, pues si controlaba tecnología, pues era normal que al final pues el perfil medio fuera ese entonces, ¿no? Hoy en día, en los medios sociales, al final quienes más utilizan intensamente las plataformas y de una manera más profesional, pongámoslo muy entre comillas, pues son muchas veces profesionales de agencias o de empresas que dan servicios en este terreno. Y muchos influenciadores pertenecen a estas empresas, pero no son un competidor. Son un perfil más con el que te relacionas, como decía Pablo, para esa difusión, esa amplificación del mensaje, y que tienen una capacidad diferente a la que tienen otros perfiles, otros medios, para llegar o bien a tu público o bien a otra parte de tu público. Pero habrá que localizarlos claro para saber a dónde llegar. A la hora de elaborar quiero decir, un cliente tuyo, de vuestra agencia de Relations, os pide ciertas estrategias, pues tendréis que localizar efectivamente cuáles son. O sea, que es hay que hacer, efectivamente, es una tarea más, una tarea, no digo nueva, porque en realidad de alguna forma ya se venía haciendo. Lo único que el campo se abre mucho. Se abre mucho más porque efectivamente una persona, un comunicador, si tienes acceso a medios digitales, internet, y por tanto tu número potencial de influenciadores aumenta, y no siempre es fácil encontrarlos a los que realmente pueden ayudarte en esa estrategia, ayudarte no de una manera, en fin, no digo alineado 100% con la empresa haciendo el trabajo que tienes que hacer tú, sino
ser receptivos a tus mensajes. Pero, bueno, es un trabajo que tienes que hacer y te lo pide mucha gente. El localizar específicamente ese tipo de perfiles, no necesariamente profesionales de los medios de comunicación. Que no quiere decir que sea excluyente, que hay mucho periodista que es un influencer. Claro. Y Gerardo, que tú que no has hablado... No, yo lo que creo es que igual que una agencia de noticias o un redactor no es competencia de la agencia de comunicación, pues un influenciador tampoco. O sea, igual que en la comunicación tradicional nos dirigimos a los periodistas de las agencias y de los medios para trasladarles la noticia que tenga que ver con nuestro cliente, al influenciador lo buscamos y también nos dirigimos para lo mismo. Yo creo que en ese sentido es o sea, nosotros somos un canal para facilitar el acceso entre el cliente y el influenciador, el periodista o la sociedad en su conjunto, ¿no? O sea, es un medio más, digamos, es un medio más para llegar a los consumidores finales. Entonces, bueno, pues lo que pasa es que en la misma línea de lo que hablábamos antes, de las conversaciones esas que son unidireccionales, porque al final todo el mundo habla y nadie escucha, con los influenciadores también puede pasar un poco lo mismo, que llega a haber tantos influenciadores que casi no hay influenciados. Entonces, claro, eso genera un problema. Hay primero, muchos son los influenciadores, pero pocos los que, desde mi punto de vista, de verdad influyen. Exactamente, es lo que quería decirte, que hay mucho ahora con toda esta explosión de redes sociales y de Twitter y tal, todo el mundo que tiene X seguidores o que tiene un blog en el que ha sido leído 10.000 veces se considera un influenciador y, francamente, es como los autoproclamados gurús, ¿no?, de redes sociales. Dices, no eres un influenciador, de hecho, porque te llamen de un medio de comunicación o de una marca para que patrocines es porque igual estás de moda ahora. Pero no quiere decir que realmente seas un influencer. Bueno, Pablo, que se está mordiendo la lengua. Quiere hablar ya y atacar al micro como el verdadero experto. Encima de la silla aquí. No, para nada. Es que es muy interesante porque al final, cuando tú construyes un mapa de influenciadores o influencers para una marca, lo tienes que construir en base al objetivo que has perseguido o vas a perseguir con ella, ¿no? Es decir, en ese sentido, quiero decir, calidad de influencers, que estamos hablando ahora mismo. Es decir, pues aquí estamos hablando de cantidad, calidad, ¿no? Es decir, pero a ti te puede interesar, por ejemplo, un influencer como Lady Gaga, que tiene millones de seguidores para, por ejemplo, una acción, digamos, simplemente de lanzamiento de una historia, porque vas a volumen. Sin embargo, estás hablando de un tema de reputación, del posicionamiento de marca, tendrás que buscar a un influencer que tenga a lo mejor menos cantidad, mucha menos cantidad de, digamos, de comunidad, pero sí de calidad, para que evidentemente alguien además que hable continuamente de ti, bien o mal, lo cual da mucha credibilidad, sí posicionar el mensaje. Esta es la parte de consultoría que recupero de antes, ¿no?, que es muy interesante, que tenemos que trabajar, y donde el cliente pone mucho la lupa. Es decir, y dónde está nuestro expertise, ¿no?, digamos, dentro del punto de vista de agencia. Y una vez más, el influencer, lo que decíais antes los dos, absolutamente de acuerdo, es decir, es el informal, ¿no?, y el profesional. Perfecto, es que todo el mismo saco y tendremos que decidir el mix entre uno y otro en función del mensaje que quiero hacer llegar y en base a la estrategia de comunicación previa que haya decidido con la marca, ¿no? Perdonad. Y el tema, estos influenciadores, ¿se dejan querer por las marcas? ¿O cuanto más difícil se lo ponga, más atractivo es para una compañía y para, bueno, en este caso una agencia que es el que tiene que tratar con él? Pues como todo, o sea, como todo en esta vida. Como todo en esta vida. Los hay que se dejan querer con una facilidad pasmosa y casualmente suelen ser los que menos influyen de verdad. Y los hay que son más duros de pelar, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, el objetivo no es, desde mi punto de vista, el objetivo de nuestro como agencia no es que se sientan más o menos queridos, sino es aportarles de verdad algo significativo. Volvemos a lo mismo, hay que aportarles contenidos significativos para que ellos lo vean y hagan su post o su contenido, ¿no? En la medida en que nosotros aportemos cosas de verdad con peso, con chicha, como para hablar con un buen compango, pues en la medida en que demos compango, entonces pues conseguiremos el objetivo, ¿no? O sea, el y objetivo luego es tampoco hay que olvidar, en relación con lo que decía Paolo de Lady Gaga, que sin duda es una gran influenciadora, claro,
pero depende para qué, ¿no? Y no hay que olvidar cuál es el objetivo fundamental de la marca, o sea, qué es lo que quiere la marca conseguir, porque no la cantidad, si, es que en las redes sociales todo tiene mucho que ver y hemos acercado varias veces ya este tema con cantidad y calidad en muchas ocasiones, ¿no? La cantidad, que es a veces lo que nosotros mismos utilizamos para justificar nuestro trabajo, ¿no? Fíjate, todas estas visitas, 1,5 millones de visitas o tantas retweets o los impactos, a veces no son realmente la vara de medir. La vara de medir es a quién has impactado y qué has conseguido, o sea, en qué ha contribuido a conseguir tu objetivo esto que hemos hecho, esta acción concreta, este influenciador, ¿ha contribuido en algo a tu objetivo o no? Esto, en respecto a lo que estás hablando, no sé si qué os parece, estos influencers o estos influenciadores son los mejores embajadores, si se hace bien, son los mejores embajadores de la misión, visión y valores de una compañía, de una marca, o eso no es en realidad el objetivo de dichas compañías. Vamos a ver, yo creo que una cosa importante, y para un poco al hilo de lo que decía Gerardo, es que un influenciador lo es porque tiene una capacidad para llevar a la acción a otra persona. Y cuando digo llevar a la acción, puede ser múltiples cosas. Puede ser para motivar una reflexión que se traslade en un post bueno, pues a través de otra persona. O una persona que cambie un comportamiento o que tome una decisión en un sentido o en otro, ¿no? Luego, son los mejores embajadores. Pueden serlo en la medida en la que sean capaces de llevar a la acción o de cambiar comportamientos. Lógicamente, lo que las marcas no tienen en su mano 100% es la capacidad de en qué dirección van a ir esos cambios. Ahí hay que ser consciente de que, bueno, pues el contenido que tú propones, tus acciones, hablan por ti y son las que tienen que justificar que alguien apueste por ti o todo lo contrario, o considere, aunque solo sea, pues criticar o puntualizar algo que tú estás haciendo y contribuir a ese cambio de comportamiento, ¿no? Una cosa, Carlos, yo quería hacerte una pregunta. ¿Un influenciador necesariamente tiene que ser un buen comunicador? Sabemos que no. Lo sabemos perfectamente. De todas maneras, ¿qué entendemos por un buen comunicador? Alguien que se expresa bien, alguien que se expresa de manera fluida, que domina el lenguaje, hablado o escrito. Que sepa transmitir el mensaje. Claro, pero de alguna manera lo es, o por lo menos lo es, de cara a su comunidad. Me explico. Si estamos hablando de que un influenciador es una persona capaz de llevar a la acción, lógicamente llevar a la acción o motivar cambios en acciones o en comportamientos a la gente que sigue, que le sigue atentamente sus pasos o lo que hace en medios sociales o en su blog o lo que cuenta que es su vida, si es capaz de eso, debe de ser un buen comunicador utilizando las herramientas o el lenguaje con el que se comunica mejor con esa comunidad. A lo mejor no es alguien que se exprese verbalmente de una manera fantástica, pero es el mejor expresando lo que hace en fotografías, por ejemplo. O sea, hay muy buenos influenciadores que solamente se expresan a través de fotos en Instagram, claro. Así de sencillo. Claro. Bueno, y ahora te voy a dar paso a Pablo Piva, que también se está mordiendo la lengua otra vez, que quiere hablar. No, parece que está aquí el pobre ahí. Doy fe que no nos da patadas por debajo de la mesa para pedir el turno. No. Eso es bueno. El conflictivo de... no, solamente quería decir una cosa, porque es tan apasionante esto, porque todo son interpretaciones, todo, ¿no? Es decir, cuando vemos estudios, no voy a hacer publicidad, digamos, de grandes empresas de estudio, pero uno muy reciente, el 2012, cuando tú como marca lees que el 62% de los internautas, digamos, se fían más de lo que dice un tercero que lo que dice la propia marca, pues la batalla está encima de la mesa. Entonces, procura muy mucho que cuando tú distribuyas el contenido, en saber seleccionar perfectamente pues el friki de la fotografía que es capaz de influenciar en 150 personas, que a su vez, bueno, pues serán capaces de influenciar en otras 150 por 150, por decirlo claramente, ¿no? Sí, por tanto, es absolutamente fundamental que la estrategia de influencers se construya ad hoc para cada una de las marcas por las cuales nosotros agencias trabajamos y para cada uno de los objetivos que se han definido. Por eso decía, era muy importante antes cuando valorábamos la calidad, digamos, de ese influencer, es si tú estás en una campaña de lanzamiento que simplemente lo que quieres buscar es notoriedad, pues busca influencers con mucho número de comunidad, con una comunidad enorme. No te preocupes de la calidad, lo que necesitas es awareness, ¿no? Clarísimamente, ¿no? En ese sentido. Si tú estás en un momento de crisis o de reposicionamiento de marca, o de proyectar misión, valor y demás cosas que comentábamos antes, pues búscate influencers de mucha calidad, de gente que haya hablado de tu marca para bien o para mal, o sea, que sea alguien creíble de cara a terceros, para que diga, oye, pues
he escuchado esto, qué bueno esto, esta marca, este valor nuevo que están trabajando, ¿no? Porque será mucho más creíble. Por tanto, es un trabajo que suena muy teórico aquí encima de la mesa, pero es que es un trabajo, como bien decía, creo que era antes Gerardo, de tiempo y de muchísimo tiempo. Nosotros hablamos con los clientes y decimos, te vamos a hacer el mapa de influencers 1.0, porque la versión a final de año será la 2.4, porque es absolutamente vivo, ¿no? Exacto. La web 3.0 hasta que ya asuma por ahí las patitas. ¿Cómo será? No sabemos. Pero vamos, Aquí lo contaremos, seguramente. Yo creo que de cara a las marcas y a los clientes, el papel de la agencia frente a los influenciadores es crucial también, ¿no? Como Eso es lo que quería asesorarles. preguntarte. Exactamente, tú cómo bueno, vosotros, ¿cómo le decís al influenciador? Bueno, ¿cómo hacéis de intermediarios entre el cliente, entre la empresa y el influenciador? ¿Cómo buscáis ese influenciador? ¿Qué es lo que me estabas comentando? Bueno, primero hay que, bueno, lo que nosotros hacemos primero es alertar a la marca y tratar de definir un mapa claro y realista, ¿no? Porque muchos influenciadores efectivamente se creen más o con más capacidad de influencia de la que desde nuestro punto de vista tienen, ¿no? Después hay que tratar de que los mensajes que le lleguen sean coherentes, con contenido y con calidad. Yo creo que esos tres aspectos son fundamentales para llegar a los influenciadores y tener eficacia, ¿no? en esa llegada, digamos. O sea, seducirles de alguna forma. Seducirles, pero seducirles con eso, con coherencia, con contenido y con calidad. Desde mi punto de vista son las 3 Cs de los influenciadores. O sea, Qué bueno. y la verdad es que bueno, luego ya la forma de llegar materialmente pues es buscarlos, identificarlos, acorralarlos y convencerlos. Y con el machete también, en la ¿no? boca ir a por Claro, ellos, ¿no? No, bueno, pero efectivamente, Sí. si les das contenidos de calidad Es y fácil. cosas interesantes, El resto viene solo. es fácil, el resto viene solo, sí. Fijaos que, de todas maneras, es algo que o son unos principios que a lo mejor no difieren mucho de la relación que tendrías con un periodista. Es decir, otra cosa es, y aquí fíjate, voy a intentar inventarme las 3 Ts, que utilices tono, Venga. términos y puedo faltar una más. ¿Tendencia? Y el tiempo, ¿no? Es decir, lógicamente un periodista, dependiendo pues si es de radio, si es de televisión, pues sabes que le puedes contactar en unos momentos mejor que en otros. Un influenciador, dependiendo de su perfil, no sabes, profesionalmente puede ser una persona que trabaja en horario de oficina o puede ser alguien que tiene un blog y es profesional de eso. Es que es muy diferente, ¿no? Pero a cada uno habrá que encontrarle el tiempo en el que tienes que contactar con él o que puedes contactar con él, con qué tono y con qué lenguaje, qué términos vas a utilizar. Pero por lo demás, al final es sentido común y es capacidad de empatía y de relación. Vale, y yo ahora pregunto, ¿no es más fácil que una marca esté más dispuesta a hablar con un influenciador que con un periodista? Que el periodista son un poco más incómodos, que puede llegar a hacer preguntas incómodas Pues que no quiere la marca. No sabría qué decirte, porque fíjate, el periodista, aunque puede ser más incisivo, puede ser tener más clara qué tipo de contenido es el que produce, que puede ser un contenido más crítico, más pues más profundo, pero de alguna manera las marcas, o la mayoría de las marcas, tienen ya un código que más o menos saben interpretar de cara a un periodista o tienen interiorizado ciertos patrones de comportamiento. Un influenciador, dependiendo de quién sea, a lo mejor no responde precisamente a esos patrones. Y de hecho, algo claro que lleva que demuestra un poco que esto es así, es que muchas veces hay agencias que a lo mejor no tienen no tienen claro cómo contactar con este tipo de perfiles y utilizan los mismos patrones de comportamiento que con un medio de comunicación. Y al final, error total, y encontramos los típicos, pues hace poco un post de Enrique Dans, no sé si os sonaría, hablando otra vez de problema con las notas de prensa, etcétera. Eso es algo recurrente. Hace un año a lo mejor estábamos hablando de los gurús, ahora estamos hablando de los influencers, por eso decía que yo no le cojo mucho cariño a la palabra, porque igual dentro de un año lo vamos a hablar de otra manera. Y por cierto que me ha gustado mucho que, Álvaro, que empezaras con una cita de Pascual Draque, porque justo él hace 3 años, fíjate lo que te voy a decir, hablaba publicó un tuit que también tuvo mucho éxito, pero no hablaba de influencers, hablaba de los gurús. Decía que España era un país que una ardilla podía recorrer de punta a punta saltando de gurú en gurú. Ahora parece que el problema lo tenemos con los influencers. Bueno, no, y aparte de eso que has comentado, Carlos, con respecto a lo de Enrique Dans, que hablaba de las notas de prensa, que las criticaba y demás, una de tus compañeras, Begoña González, escribió un post ayer también en vuestro blog de Relations, que por cierto a mí
yo lo sigo diariamente, el blog, porque y nosotros que nos alegramos. Seguro que sí. Y bueno, habla un poco de eso, de la relación con los blogueros, que es la asignatura pendiente de la comunicación, y habla de estos temas. Yo lo recomiendo, luego os paso el link a todos para que lo leáis, porque sí que trata un poco eso de cómo seducir a esta gente que está influenciando, de cómo convencerles, porque mucha gente no lo hace bien. O sea, hay agencias de comunicación que no lo hacen bien, y tienes que informarte lo primero y después saber qué hace esa persona, ¿no? Y bueno, está bastante bien, así que nada. Bueno, pues, yo creo que con los periodistas, al hilo de la pregunta que tú hacías, las relaciones son más previsibles incluso en la crisis, mientras que con los influenciadores pues son más imprevisibles, ¿no? No sabes cómo van a reaccionar ante mucha... O sea, la marca no sabe cómo van a reaccionar, mientras que el empresario, vamos, o el representante del portavoz de la marca, con el periodista ya sabe las claves, son claves bastante claras, ¿no? Incluso los críticos y los negativos también más o menos sabes por dónde va a tirar. Se nos ve venir. Se nos ve venir. Yo no sé eso sí es bueno o malo. Igual me convierto en una influencer. Bueno, no, igual una ya, cosa no igual quita ya lo la eres, otra. sin duda. Claro, No, una cosa no que- quita, se puede ser ambas cosas. Es que a mí me encanta la palabra gurusa. Gurusa. Me encanta, es como lideresa, me encanta la palabra gurusa. Bueno, si os parece hacemos un pequeño break, como decías antes, y atacamos a las conclusiones. Vale. ¿Os parece? Fantástico. Muy bien. CRO. Onda CRO, tu radio social media. Onda CRO, tu radio. Tu radio social media. Bueno, pues ahora sí, ahora estas conclusiones. Este es el primer debate. Hemos hablado de contenido, de la generación de contenido de calidad y que ese contenido de calidad vaya a los correctos stakeholders. En este caso, luego hemos abordado a los influencers, a los influenciadores. Conclusiones que se quedan en el tintero. A mí me han gustado las 3 T's tuyas: tono, tiempo y... me la apunto ahí. Términos. Términos, es que no sé ni lo que Referencia explica. al lenguaje. Y tus 3 Cs. Falta lo mío, ¿eh? Las tuyas que son P's. 2 palabras. Venga, va. 3, si me apuras. Contenido útil para el usuario. Contenido para el útil. usuario. Totalmente. Ahí estoy apuntando, Sería C, U, La ZU. Esas son las 3 La ZU. al usuario. palabras de japonés. Pablo. Bueno, pues, ¿qué podemos decir de esto que nos haya llegado y decíamos, tenemos que cambiarlo? O sea, ¿realmente las empresas van a empezar a escucharos? ¿Van a empezar a escuchar a los periodistas, a los influenciadores? Porque los influenciadores yo creo que es como más... Es lo que está ahora de moda, lo que comentábamos, está de moda, pues sí, está muy bien y quiero que llegara este influenciador porque pues, Lady Gaga o, bueno, pues el que sea, ¿no? Enrique Dans o uno así como más, dependiendo de lo que quieras. Y gusta más ahora mismo las empresas por aquello de que se está en el social media y estamos en las redes sociales, o el contenido siempre tiene que primar siempre por encima de todo, ya seas periodista, seas... Perdona, o sea, por tomar Toma. primer turno del cierre, ¿vale? De las conclusiones. Insisto, es decir, ¿es contenido útil para el usuario? Sí, pero creo que nuestro valor está sobre todo en crear estrategias útiles para nuestras marcas. Evidentemente esa estrategia alineada al objetivo de comunicación de la marca tendrá que estar respaldada por un buen contenido que atraiga a los usuarios, que es su target, y además una política de distribución del mismo a través del mapa de influencers que hablábamos antes, ¿no? Esto para mí es la clave, digamos, ahora mismo como obligación nuestra de cara a nuestras marcas. Yo diría a lo que decía Pablo, que si hablamos del contenido, de ese contenido útil como el rey, desde ese punto de vista, para mí la reina sería un poco el enfoque, es decir, el famoso storytelling, ¿no? Cómo realmente qué forma le das a ese contenido para que sea capaz de generar una experiencia, un recuerdo perdurable, para crear una emoción. Y bueno, y ahí fíjate que incluso creo que podemos caminar en una evolución de este tipo de perfiles, cuando hablamos de influenciadores, hacia algo que hace poco me comentaba un periodista que decía, es que yo
creo que podemos hablar incluso de experienciadores, es decir, gente que lo que hace es vivir una experiencia y transmitírtela. Me gustó ese concepto, esa idea de que si nosotros generamos, o las empresas, las marcas, buscan generar emociones con esos contenidos también, aparte de, lógicamente, posicionar su mensaje, en el receptor o en el que puede manipular o que puede jugar con ese contenido, genera una experiencia. Gerardo. Yo, como gran conclusión para mí, sería sobre todo poner de relieve el papel de las agencias de comunicación también en este ámbito, ¿no? Como asesores, y también lo que decíamos antes, hace unos años o hace poco tiempo, hace un año o así, las empresas daban la espalda a las redes sociales, o hace un par de años, de repente se han metido de lleno, todas quieren estar, y ahora ya algunas empiezan a no saben muy bien, tenemos que dar marcha atrás, esto no me conviene. Entonces yo creo que nuestro papel sigue siendo fundamental. El papel de la agencia de comunicación como experto asesor es fundamental en la comunicación online y en la comunicación, en la offline, por supuesto, y en la online. A la hora de establecer ese mapa, a la hora de vehicular los contenidos, a la hora de darles un carácter o adaptarlos a cada uno de los formatos, es un papel, trascendente. Y yo quedaba con una frase que decías tú al principio del debate, que hablabas que hay que inventar, o que las empresas ya empiezan a atisbar que hay nuevas formas de llegar a los influenciadores y a los periodistas y al consumidor. Por favor, decidme que la nota de prensa ha muerto. O que ha cambiado continuo completamente y que tiene otra perspectiva diferente. No, yo creo que no, en absoluto. No. Yo creo que la nota de prensa sigue siendo eficaz y válida para determinadas cosas y determinados contenidos que no se pueden trasladar de otro modo. Sobre todo en la información económica y financiera, por ejemplo, la nota de prensa es fundamental. Hombre, sí, por los datos y los porcentajes. Claro, los datos, los porcentajes, los números, las cifras, y eso sigue siendo de mucha utilidad para muchos periodistas. O sea que yo creo que no. Morir no, lo que pasa es que hay que adaptarla. O sea, la nota hay que proveerle de cosas, de contenido nuevo. Nota de prensa 3.0, es decir, nota de prensa que es un contenido, que es una historia, como bien decías antes, que tiene que ayudarte a posicionar tu marca en los nuevos medios digitales, es decir, que te ayuda en esa estrategia de posicionamiento de la marca y en búsquedas, con lo cual tienes que enfocarla de ese estilo. Todas las notas de prensa que nosotros hacemos, como vosotros me imagino, van en esa línea, ¿no? Sí, efectivamente. Bueno, entonces podemos decir que tenemos que tener un storytelling estructurado, conciso, para crear una love mark, me encanta esta palabra, y bien vehicularlo bien para, dentro del papel de las agencias de comunicación, trasladar hacer de intermediario, ¿no? Entre la compañía y los stakeholders, llegar bien, con nota de prensa, pero yo me quedo ya con el 3.0, ¿vale? Porque hay que aportar valor. Con nota de prensa, pero no solo con nota de prensa. Esa es la cuestión. Y yo quiero romper una lanza a favor del castellano, o sea, palabras en castellano, que es una lengua maravillosa, que ha generado belleza por doquier y que, en fin, que hace falta seguir con ella. Bueno, yo sobre todo me quedo también con la frase de Pablo, que es que el valor está en crear estrategias útiles para las marcas. Eso es un titular importante. Gracias. Bueno, pues gracias a todos, gracias Gerardo López, gracias Carlos Molina y gracias Paolo Piva por haber inaugurado este primer debate de El Club en la Radio. Yo quería decir una cosa, que se nos ha quedado el tema del social business, que también es importante. Social business, sí. De hecho, estuvimos hace poco con un debate que organizó Ketchum, y este término está haciendo bastante fuerza, o sea que el próximo jueves ya no os pediré que vengáis vosotros, pero dentro de poco os volveré a llamar. Sí. Y entraremos por teléfono. Entrar por teléfono o a través de Twitter, sin duda. A través de esa almohadilla, ese hashtag que es Club Radio, y en @Club Radio... No, perdona, Club Agencias. @Club Agencias y @Onda CRO. Muchísimas gracias de nuevo y nada, pues os esperamos. Gracias a vosotros. Muchas gracias, un placer. Hasta luego.
CRO. Onda CRO, tu radio social media.